estar en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Si lo tiene, me dice amén. Capítulo 3, verso 18. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana tan gloriosa, Señor, donde nos permite glorificar tu nombre, donde nos permites alabarte, venir a adorarte, Señor. Queremos darte toda la honra merecida a tu nombre, Señor. Queremos, Señor, que tú seas quien ministre cada una de nuestras vidas y que no haya impedimento para que podamos recibir el pan fresco que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Disponemos todo nuestro ser para recibir de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a estar leyendo en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice: leemos desde el 17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Nosotros en esta mañana vamos a estar hablando acerca de lo que es ser transformados por el Señor. Lo que es ser transformados por el Señor. Y en este verso 18 de 2 de Corintios, capítulo 3, nos dice algo bien interesante. Y es que hace un tiempo estábamos hablando de lo que era la gloria del Señor. No sé si usted recuerda. ¿Quién era la gloria del Señor? Y hablábamos en ese momento de que nosotros aquí en la tierra representamos al Señor, y que cuando hablamos de gloria estamos hablando de, si me baja el micrófono un poquito más, cuando hablamos de gloria estamos hablando de la imagen de Dios aquí en la tierra. Hablamos de que Cristo nos da de su gloria, pero es con el propósito de que nosotros aquí en la tierra nos convirtamos en una viva imagen de quien es Dios en la tierra, de que nosotros seamos su exacta representación visible aquí en la tierra. Y eso me llamaba tanto la atención, porque a la vez de que Dios nos dice que Él quiere que seamos su imagen, como Cristo, el mismo Jesús aquí en la tierra, fue la imagen de Dios, de su Padre en la tierra, porque hacía las cosas que su Padre hacía. De esa misma manera, nosotros tenemos la oportunidad de ser la imagen de Dios en la tierra. Por lo tanto, cuando el Señor habla de gloria, nos está hablando de que nosotros somos la viva imagen, la representación visible de quien es Dios. Entendíamos que gloria no era un estruendo que tú y yo íbamos a escuchar en un momento de manifestación, o que gloria no era mucha bulla o algo grande o una luz que me iba a aparecer. Más que eso, la gloria de Dios somos tú y yo representando a Cristo aquí en la tierra. Pero esa representación de una u otra manera se da cuando nosotros venimos al camino del Señor, y con el paso del tiempo nosotros somos transformados por el Señor a través de un proceso que llamamos santificación. Y veíamos este verso donde cuando tú y yo nos miramos a un espejo, estamos viendo la misma imagen nuestra, estamos viendo a otra persona que vamos a decir es real y a la vez no lo es una representación de quien soy yo delante o en ese espejo. Es un reflejo de ti mismo. Esa imagen que vemos en el espejo de nosotros
no tiene ninguna alteración que tú no tengas. Esa imagen que tú ves y yo vemos en el espejo, tiene si tú tienes, por ejemplo, una cicatriz en la cara, el espejo no te la va a quitar. Si tú tienes los ojos de X color, el espejo no te va a cambiar de color. Un espejo real no es como los filtros que uno ve en las redes sociales, que te cambian la cara, que te maquillan, que te ponen aquello. El espejo real y físico no es así. Él te deja exactamente con las características físicas que tú tienes, pero es un reflejo de ti mismo representado en el espejo. Por lo tanto, cuando Dios habla de que nosotros como cara a cara vamos a ver, dice ahí, reflejado como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esa gloria de Dios que cuando tú te alumbras, te paras frente a un espejo, esa gloria que tú ves, que eres tú mismo, esa es la gloria de Dios. Pero esa gloria, dice, esa representación de Dios aquí en la tierra, dice que tiene un propósito. Que cuando reflejamos esa gloria, somos transformados, dice ahí, de gloria, esa primera representación, en gloria. Porque comenzamos con una representación de Dios hoy y continuamos representándole. Por eso habla de gloria en gloria, nos lleva de triunfo en triunfo, como dice su palabra. Y dice, en su misma imagen y por la acción del Espíritu del Señor. Por lo tanto, cuando venimos al Señor, nosotros iniciamos un proceso de transformación. Proceso de transformación que usted dice, bueno, yo recibí al Señor. Y usted se preguntará, ¿continuamos nosotros aún en el camino del Señor? Para que no pensemos, como lo hemos comentado en otras ocasiones, y hay veces, hay gente a veces que dice, yo voy a ir, o yo voy a ir, no te preocupes, que yo voy a ir a la iglesia, o yo voy a buscar de Dios cuando yo cambio tantas cosas que yo tengo que cambiar, o cuando yo mejore algunas cosas que tengo que cambiar. Mire, ese muchacho no va para allá porque es que ese muchacho es demasiado malo. Por eso es que tiene que venir. Es que yo no voy para allá porque es que yo tengo demasiado lío. Cuando yo resuelvo unas cuantas cositas que tengo, que entonces yo voy. ¿Usted no ha escuchado gente hablar así? Eso es un caso lamentable. ¿Por qué? Porque es que Dios no está buscando cosas o personas perfectas para que trabajen en su reino, para Él transformarlo, porque lo que tiene una transformación ya no es necesario que se transforme. Lo que tiene un cambio ya no es necesario, si no está mal o si está funcionando, hacerle otro cambio. Por lo tanto, Dios llama a las personas con todo lo que tienen para en un proceso de santificación comenzar una transformación en la vida de la gente. Por eso usted y yo, cuando venimos al Señor, venimos probablemente con una idea de que vamos a ser felices eternamente. Y es cierto, Dios trae gozo, pero a veces pensamos que el estar en el camino del Señor, nunca vamos a pasar por un momento de tristeza, de aflicción, de enfermedad. Todo eso se le va a presentar a un hijo de Dios. Lo que sí es cierto es que en medio de todo eso, Dios nos ha dicho, yo estoy contigo. Entonces ahí entendemos, en este proceso de transformación, que Dios nos habla, y ese proceso va a venir, y es por el Espíritu del Señor en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que va a ir transformando de día en día todas las áreas. Por eso es que cuando venimos al camino del Señor, todavía tenemos malos pensamientos, todavía a veces tenemos malos sentimientos. Usted no vio la última historia de Saúl, el rey, el ungido de Jehová. Cuando alabaron a David por el portento y la gran victoria que tuvo, Saúl, siendo el apartado específico por Dios, el ungido, porque ungido significa eso, apartado por Dios, el que Dios designó para una función específica, de ese se apoderó envidia en su corazón. Y la envidia entonces trajo deseos de matar, trajo ira, enojo, hasta que salió detrás de David. Mas David tuvo un corazón perdonador. Pero David entendió que ese era el ungido del Señor y por eso no se atrevió a ir en contra del ungido.
Por lo tanto, entonces Saúl, aún siendo el ungido de Dios, tenía muchas cosas que tenía que mejorar. Entre esta era una. Y luego al parecer la mejoró porque se sensibilizó cuando David le habla. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que tú y yo venimos a los caminos del Señor, estamos metidos con Dios. Y para que no te sorprendas si un día te pasa un mal pensamiento por la mente, para que no te sorprendas si un día te llega un mal deseo al corazón, para que no te sorprendas si un día te llega al corazón el deseo de venganza, la envidia, te llega el enojo, te llega la ira, tú traes alguna cosa en los caminos de Dios, te sale una palabra corrompida por tu boca. Ahora, no malinterprete lo que estoy diciendo. No quiere decir que porque yo vengo al camino del Señor y todavía hace falta algunas transformaciones, muchas transformaciones en mi vida, eso no quiere decir que a esos pensamientos, que a esos sentimientos, que a esas cosas que yo estoy todavía pensando, yo le voy a dar rienda suelta. Mas yo tengo una lucha con esas cosas y voy a dejar que el Señor transforme de día en día cada una de ellas. Pero no estamos expuestos en este camino de transformación a que nos pasen como creyentes cada una de estas cosas. Este camino no se trata de que yo voy a parar de sufrir. Podemos tener sufrimientos, aflicciones, pero Dios nos dijo que Él estaría con nosotros. Esto de la transformación es, como usted y yo lo sabemos, una mariposa. Una mariposa en el proceso de transformación, antes de ser mariposa, pasa siendo, ¿qué cosa? Un gusano. Por más que el gusano quiera, no puede volar. Por más que el gusano quiera, no puede echar alas. Él tiene que esperar un tiempo de una fase que luego va a ser la oruga para ser transformado. Por más que él diga, yo voy a hacerlo, él tiene que esperar un tiempo. Pero el gusano no se queda quieto, estático. Usted no ha sembrado mata en su casa que usted cuando la deja bonita y cuando amanece con todas las hojas conmigo. ¿A quién la pasa? A mí me gusta sembrar mata y todo ese tipo de cosas. Y usted con su matica bien bonita y usted la encuentra por la mañana llena de hoyo, las hojas. A veces ni las hojas. Porque el gusano fue oportunista y dijo, espérate, cuando no hay que comer, yo voy a salir y me voy a comer las hojas. Porque él entiende que él necesita alimentarse. Y él busca y persevera todo lo que sea para poder alimentarse. Si él se quedara quieto, muriera. Para poder convertirse en oruga, él necesita alimentarse. Él necesita alimento. Y luego entonces se convierte en una oruga que al tiempo, cuando pasa luego de ese proceso de estar arrastrándose, de estar en este proceso de siendo gusano, allí entonces se convierte en una oruga y se queda como estático. Nadie lo ve, casi nadie ve la oruga. La oruga se esconde, se queda quieta, se queda tranquilita, porque ya hubo un proceso de alimentación. Y la oruga se envuelve donde nadie la esté viendo. En medio de la oscuridad hay un proceso para él o ella convertirse en una mariposa. Nadie quizás vio al gusano porque salía de noche. Nadie vio la oruga porque se escondió debajo de una de las hojas de las plantas. Pero todo el mundo puede ver la hermosura de la mariposa cuando sale a volar. ¿Quién no la ha visto? Amén. Usted la vio cuando fue gusano, pero está viendo su gloria. De manera que el proceso de la transformación habla en hebreo de metamorfosis, un proceso de cambio en algún organismo vivo. Esta transformación o metamorfosis es un cambio profundo en la forma o la etapa a la siguiente historia de la vida de un organismo. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá sed, y el que en mí cree nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. El pan de vida, nosotros necesitamos alimento. El primer paso que tengo que dar para que mi vida sea transformada es ser alimentado por la palabra del Señor. Un hijo de Dios que viene al camino del Señor y se descuida de leer la palabra, se descuida de alimentarse. Tú estás aquí en el culto y se está hablando palabra del Señor. Estamos aquí sentados, pero no somos nosotros. Solamente el cuerpo con vida está ahí sentado.
y no estamos atendiendo a lo que Dios está hablando, no estamos escudriñando la palabra del Señor, yo no puedo ser el hijo de Dios que se me pasen días y días y mi Biblia coja polvo en mi casa porque yo no he estudiado la palabra y yo no he visto lo que ella me quiere decir en el día de hoy. Por lo tanto, hay un proceso de transformación que está siendo detenido, porque la única manera como vamos a limpiar nuestro camino, según Eclesiastés, es guardando la palabra del Señor. Pero ¿cómo yo voy a poner en práctica algo que yo ni siquiera sé? ¿Cómo tú vas a poner en práctica una ley que tú y yo no sabemos cuál es esta? Entonces necesitamos conocer la palabra del Señor para poder ponerla en práctica y que ella vaya transformando nuestra vida. ¿Qué dice Romanos 12:2? Quiero que vayamos allí. Y si usted llega primero que yo, pues me espera. Romanos 12:2. Yo llegué. El que tenga a Romanos 12:2 me dice amén y lo leemos. Romanos 12:2. Este es el verso central y leemos desde el 1. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que nos habla en estos versos, antes de entrar al clave que es el 2, lo primero que nos está diciendo que presentemos un ruego. Pablo le está diciendo, está rogando al pueblo en el amor de Dios que presenten los cuerpos, o sea, cada uno voluntariamente como un sacrificio vivo, alguien que puede percibir las cosas, alguien que respira. Dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y entendemos ahí, cuando nosotros decimos, usted y yo decimos, vamos para el culto, eso está bien que nosotros lo digamos, pero yo debo de entender que yo vengo a la fiesta del Señor, a lo que yo le llamo culto. Más bien, hoy debo de entender que el verdadero culto es haber presentado mi cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios, es haberme presentado como un sacrificio. ¿Cuál es este sacrificio? Cuando se llevaba el sacrificio al altar, el sumo sacerdote no lo mataba afuera, él lo mataba en el altar, él lo degollaba en el altar, la sangre se derramaba en el altar. Era necesario ir al altar para derramar la sangre, y aquel sacrificio que era vivo no podía ser muerto antes. Donde el sacrificio cobraba valor era cuando estaba vivo. Por eso él entraba al lugar santísimo con ese corderito vivo, no lo llevaba muerto. Nosotros como hijos de Dios nos presentamos delante de Dios con tantas cosas que pensamos que iban a ser cambiadas cuando venimos al Señor. Y usted y yo nos metimos con Dios, pero de vez en cuando vienen aquellos pensamientos, vienen aquellos sentimientos, y es necesario que como cuerpo vivo nos presentemos al altar de Dios como un sacrificio, entregándole a Dios todas aquellas cosas que entendemos que no son agradables delante de Él. Ahí yo estoy entregando mi cuerpo como un sacrificio vivo. Entonces ahí yo digo, este es el verdadero culto. El verdadero culto o el racional no es que tú vengas aquí a desatarte los pinchos que tú tienes en la cabeza. Tú te puedes gozar como tú quieras en Dios, pero si yo no llevo una vida transformada, ofreciéndole a Dios un culto a diario, no solo los domingos, entonces yo puedo decir que no estoy ofreciéndole el culto racional. Estamos en cuerpo presente ahí, pero no estamos ofreciéndole a Dios el verdadero culto que Él merece. Culto no es venir y sentarnos a una silla y hay que hacerlo. Culto no es estar en todas las actividades de la iglesia y hay que hacerlo. Esto no es el culto. El verdadero culto es cuando tú y yo hemos entendido, gracias así en la cabeza, es cuando nosotros hemos entendido que mi vida es un sacrificio delante de Dios,
que si tú estás aquí adentro en la fiesta o estás allá afuera en el trabajo, tú y yo hemos entendido que allá en el trabajo, que en la escuela, que con tu vecino, que donde quiera que tú y yo estemos, somos un sacrificio vivo. El culto se mueve a donde quiera que vamos, no es solamente aquí. El culto se mueve en tu trabajo, el culto se mueve en la escuela, en donde sea, en la universidad. Pero cuando yo ando haciendo lo que quiero, lo que... No estamos ofreciéndole, no vinimos al culto. Vinimos a la fiesta del Señor a observar lo que se está haciendo, lamentablemente, pero no estamos ofreciéndole un culto a Dios. Tú y yo no tenemos que venir a buscar el culto. Tú y yo fuimos diseñados para traerle un culto racional a Dios. Que tú te pasaste todos los días de la semana siendo un sacrificio vivo y vienes a agradecer a Dios por haberte permitido pasar esa semana siendo un sacrificio vivo. Este es el verdadero culto, cuando hemos entendido que somos un sacrificio vivo delante de Dios, no dándole rienda suelta a todos mis deseos. Entonces, ¿qué dice ahí el verso 2? El verso 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué nos dice que seamos transformados? Porque yo debo de dar el paso para entonces ser transformado. No os conformemos a este siglo. La palabra conformáis, en otra versión dice amoldéis. Conforme es lo mismo. ¿Por qué está hablando de esta palabra? Porque cuando entendemos que si usted va a hacer un bizcocho, o usted va a hacer galletas, por ejemplo, o usted va a hacer algo así, usted busca ¿qué cosa? Un molde para darle forma a las galletas, para darle todo lo que sea que vayamos a hacer. Buscamos el molde y el molde le da específicamente la forma a aquello que queremos. Por lo tanto, no os amoldéis o no os conforméis. La palabra conforméis habla de darle forma a este siglo. ¿Qué quiere el Señor hablarnos en este verso? Nosotros estamos en este mundo, mas Cristo dijo: nosotros no somos de este mundo. Cuando le hemos recibido a Él en nuestros corazones, nosotros no pertenecemos a este mundo, aunque estamos aquí en esta tierra. Y el mundo, el siglo, ¿en qué siglo estamos? ¿Quién sabe? El siglo nos ofrece tantas cosas a través de los años. Desde que usted nació, como nacimos en un siglo X, el siglo le está ofreciendo cosas. Y ese siglo se encarga de ofrecernos tantas cosas desde que nacemos. Y todo aquello que el siglo nos ofrece, nosotros asimismo lo absorbemos. Nosotros entonces entendemos que a diario nosotros estamos expuestos a un diseño que nos ofrece el siglo, a un molde que nos ofrece el siglo para darnos forma. Cuando Dios nos está diciendo: no nos conformemos, no tomes la forma de este siglo. ¿Y qué es tomar la forma o qué es tomar el molde de este siglo? ¿Qué cosas pueden estar pasando por su mente sentado allí? Que son moldes que este siglo o que este mundo nos está ofreciendo para que nos metamos dentro de ese molde, o probablemente estamos metidos dentro de ese molde y tenemos la misma forma. Aunque yo le dé la forma a una masilla de bizcocho, usted no se lo puede comer porque sigue siendo masilla, aunque tenga bizcocho, aunque parezca un bizcocho. Porque su naturaleza, su esencia, fue creada para ser masilla. Por lo tanto, en todo ser humano hay un deseo de buscar a Dios. Hay un deseo intrínseco allá, en lo más profundo, uno más profundo que otros. Pero hay un deseo de buscar a Dios. Y ahí es que la gente dice, como decía yo una vez: yo sé que tengo que buscar a Dios. Y yo sé que un día tengo que ir a la iglesia. Y uno pasa años
viene y años van, sabiendo que tiene que venir a buscar a Dios. Hasta que viene, y eso es Dios llamando, ¿no? Pero Dios tiene que permitir un día el trancazo en nosotros, el golpe en nosotros, para que entonces seamos transformados y vengamos a Él. Y así fue que vinimos al Señor. Pero el molde nos encierra. El molde nos lleva a nosotros a hacer cosas que probablemente nosotros no estamos diseñados para hacerlas. Siempre trabajo eso con los jóvenes, hablando acerca de la identidad. El mundo nos ofrece un molde. Y es ahí donde usted y yo vemos tantos jóvenes que visten como el otro se viste, porque si yo no me visto así, yo no estoy a la moda. Es ahí donde vemos que los jóvenes adquirimos un vocabulario cuando lo vemos en las redes sociales, en el último artista del momento, y adquirimos un vocabulario semejante a todos aquellos que nos está ofreciendo el siglo. Adquirimos diseños, adquirimos peinados, adquirimos maneras de hablar, adquirimos maneras de caminar, diseños que nos está ofreciendo este siglo. Así mismo nosotros comenzamos nuestra vida desde pequeñitos y antes no se veía. Cuando yo estaba más jovencito, era un adolescente, yo no usé así redes sociales porque principalmente en el campo no había computadora. Yo recuerdo cuando llegaron la primera computadora al liceo, que era Windows 99, 98. Eso duraba. El profesor de informática tenía que llegar 2 horas antes para poder encender, que vayan subiendo. Cuando llega la hora de clase, entonces ya habían subido. Y entrábamos a PowerPoint, a pintar, eso era algo maravilloso. Todito esperando esa hora, que no había computadora. Y cuando le pusieron una parábola al internet, lento, exageradamente lento. Una cosa terrible. Y uno contento con eso, porque uno no había visto eso. Y le estoy hablando que yo, le estoy hablando de unos 15 años, 16 años atrás. Allá en el campo eso no se veía así, tanto, así. La tecnología ha ido avanzando mucho y ha ido transformándose a través del tiempo. Y uno no veía tanto en las redes sociales, pero sí uno veía la televisión, uno veía muñequitos, uno veía películas. Uno se ponía, cuando los papás se ponían a ver novelas, ya uno se ponía a verla. Uno se ponía a ver la novela, la película, la violencia. En la novela, fulano engañó a fulana, se enamoró de la protagonista, vino otro y le engañó, y esa es la historia de todas. Y de repente usted y yo viendo eso, chiquitico, grabándonos, todas esas imágenes en la mente, que mire, no hay cosa que absorba más que un niño. Los niños absorben en la mente de una manera espectacular. Yo recuerdo que cuando estábamos a Maná, Elizabeth, yo le dije que el mango se llamaba mango y ella dijo mingo. Nunca se me ve. Y ella escucha esa palabra una sola vez y a todo lo que ella ve que es redondo le dice mingo. Y ella entiende que todo lo redondo es así. Los niños tienen una capacidad de absorber espectacular. Y nosotros viendo esa novela, viendo como fulano se besa con fulano y después se deja y se va con la... Y uno mirando ahí, todos esos cosas y todo eso. Y la mente grabando, ese cerebro procesando, porque no había computadora física buena, pero tenía una computadora que almacenaba todo, que es nuestra mente. Y esa mente de chiquita viene viendo ese tipo de cosas, infidelidades, viene viendo engaños, viene viendo trampa, que fulano crea una empresa y el otro se arrulló el palo, que la envidia, que los celos, que la contienda, que fulano mató al otro, que la bomba, que... Crecimos viendo eso. Pero cuando estábamos más chiquititos veíamos los muñequitos. Y entonces nosotros entendíamos, si veíamos todos estos muñecos que habían antes, usted veía de repente aquellos Teletubbies donde un varoncito era que usaba una cartera, el otro que era se supone que debería ser una hembra como que era media machorra. Usted sabe, y nosotros viendo todo ese espectáculo, ¡ay, muy bonito! Y llamaba mucho la atención. Y de repente vemos un osito que es varón, pero es demasiado tierno y tan flexible y le gusta la miel. Y usted y yo saltándonos de todo eso en la televisión y no todo eso, viendo eso. A medida que pasa el tiempo y pasan los años,
vemos una generación que se ha querido, vamos a decirlo así, descubrir la etapa de la libertad, el siglo de la libertad, donde el hombre va en contra de lo que habla la palabra. Y de repente personas del mismo sexo comienzan a unirse. De repente quieren ver normal esto. De repente quieren ver normal que una mujer embarazada le dio el deseo y abortó el niño. Lo quiere la sociedad, el siglo ver normal. Ese es el molde en el que desde hace muchos años todas estas cosas nos fueron moldeando a través de los años. Nos fueron de una u otra manera dando una forma silenciosamente. Usted sabe a veces lo que me da mucha, vamos a decirlo así, me da cuerda. Que se presentan todas estas cosas, todos estos movimientos, y la gente, nosotros los hijos de Dios, comenzamos, yo no le estoy diciendo que no haga eso, pero nosotros comenzamos a hacer marcha en contra de aquello, a hacer marcha en contra de lo otro. Y déjeme decirle que aquellos que apoyan eso no hacen marcha en contra de nosotros. ¿Tú sabes lo que ellos hacen? Educar a nuestros hijos. Ellos no salen a hacer marcha. Ay, la iglesia está en contra. Y un cartel. Nosotros la iglesia, vamos a ir con la carita de que defender. Y ellos no salen a defender, vamos a decir, no salen en contra de nosotros. La iglesia no es la que sale en contra de estos movimientos a marchar. Y entonces nos vamos en contra del movimiento del siglo. Pero lo que pasa es que nosotros nos vamos en contra del movimiento y el movimiento no viene en contra de nosotros directamente. El movimiento viene en contra de nuestra descendencia. Y nosotros vamos en contra del movimiento y el movimiento acabándonos por atrás. Porque entonces ahí vemos, bueno, tú vas en contra del aborto y tú hiciste una pancarta y una cosa en contra del aborto y está bien y todo eso. Pero ¿y tu niña? ¿Y tu niño dónde está? ¿Qué busca tu muchachita, la de 5, de 7 años, en la calle, para arriba y para abajo? Y no, yo estoy en contra del aborto y el aborto y una cosa por aquí y mi niña desde 7 años en la calle con los muchachitos para arriba. ¿Sabes lo que inventó un muchacho? Dígame, no se hace. ¿Sabe qué hace? Que uno inventa muchísimo. ¿Y dónde está? Pero nosotros en contra en contra del aborto. Suelta esa pancarta y agarre para su casa a educar a su muchachita. Suelta esa pancarta y agarre para su sociedad a buscar a los niños y traerlos a la actividad bíblica. Entonces nosotros nos centramos en las actividades que el otro está haciendo, desenfocándonos de lo que en realidad está pasando. ¿Por qué tú no buscas a los adolescentes para traerlos? Va a ser porque no lo busca y lo trae. ¿Por qué no busca a los niños? ¿Por qué tú no evangelizas a un niño? Yo antes no veía la importancia yo no entendía que un niño se podía discipular. Yo no entendía que un adolescente se podía discipular. Porque tú y yo no lo estamos haciendo. Pero andamos con la pancarta, muy bonito, y en contra de todos esos movimientos. Suelte la pancarta y arranque para su barrio a sacar a los niños. Porque a eso es que el enemigo está atacando. Entonces nosotros vamos en contra de todo lo que el siglo nos está ofreciendo. De todo lo que el siglo está moldeando de una manera, nos trabajan de una manera, y nosotros ahí en Belén con los pastores. No, nosotros tenemos que estar atentos a lo que está aconteciendo. Aleluya. Y así. Pues déjeme decirle que sí, es así. Dejémonos de estar haciendo protestas y tantas cosas y vengamos donde Dios lo puso. Si las iglesias entendiéramos esto, salga atrás de un adolescente. Invítelo, tráigalo. Salga atrás de un niño, invítelo, tráigalo. Ay Dios, pero que hay tantas cosas que están pasando. Y estos movimientos y toda esta gente. Y tú supiste que fulano. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Dice ahí, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tiene que ser transformado. Tiene que ser. Porque era un entendimiento, pero cuando entendemos eso, entonces hacemos lo que Dios nos ha llamado. No podemos ver esto como algo normal, los diseños de hoy.
nosotros vamos, como les dije, en pos del molde y no debería ser así. ¿Qué es lo que está moldeando? Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sabe lo que es un vicio? Un vicio es algo que a usted como ser humano, en su voluntad, se le es prácticamente imposible dejar. Usted quiere pero no puede, es un vicio. Intente dejar algo malo que usted quiera dejar y no pueda. Se ha viciado. Nosotros estamos viciados, 4:22 de Efesios, de nuestra pasada manera de vivir. Porque usted y yo quizás no nacimos en el Evangelio, probablemente sí. Aparte de la naturaleza pecaminosa que arrastramos de Adán, el mal que hay en nuestro corazón, hay un mal que aprendimos, que fue el molde que el mundo nos dio, y de eso es que nosotros estamos viciados. Y por eso es que eso nos hace tan difícil ser transformados por el Señor. Porque en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, lo que nos está diciendo, despojaos del viejo hombre, que nos quitemos la vestimenta del viejo hombre. Nosotros no podemos estar como hijos de Dios dentro de la iglesia, dentro de la casa de fe, aparentando una cosa que no somos. Tampoco busque la excusa, no, yo no, mejor no voy a la iglesia para no estar aparentando, no, mejor sea transformado y no aparente. Nosotros tenemos que entender que estamos en el camino del Señor para dar ejemplo de que somos la gloria de Dios aquí en la tierra. Entonces ahí dice que nos despojemos del viejo hombre. El viejo hombre viene con un molde que el mundo le diseñó. El viejo hombre viene con un molde que el mundo, que el siglo le dio. ¿Cuáles cosas de las que mencionamos nos ha moldeado con cuáles cosas este siglo? Tenemos que estar atentos y saber cuáles son. ¿Cuáles vocabulario el siglo me ha llevado a practicar? ¿Cuáles vestimentas el siglo me ha llevado a usar? ¿Cuáles cosas el siglo me ha llevado a hacer? Entonces ahí, cuando yo entiendo cuáles cosas o cuál es mi molde en el siglo, ahí yo entiendo qué es lo que tengo que trabajar. Y está diciendo que este hombre está viciado, no puede prácticamente dejarlo. Necesita del Espíritu de Dios para poder ser transformado. Es como, imagínense un hombre que está en prisión y de repente sale y pasa 30, 15 años en la prisión y es libertado, cumplió su condena. Pero cuando sale se queda con la misma vestimenta de reo. Imagínense como uno la ve en las películas de rayita, o blanco con negro, o color naranja. Y sale, viene, se sienta en la iglesia y usted lo ve. Y usted, lo primero que hace es como, se le despega porque está como medio raro. Y lo ve caminando en la calle, yo sé que la policía que no lo conozca se lo va a parar, lógico. Porque anda con una vestimenta de donde salió. De donde ya se supone que era libre. O que es libre, pero continuó con su misma vestimenta. La gente lo va a ver una cosa, o le va a coger miedo o va a decir que está loco. Una de dos van a pasar. Tiene esa persona que cambiarse la vestimenta, dejarla dentro de la cárcel y ponerse una nueva vestimenta para que no lo cataloguen por loco, para que no le cojan miedo. Tú sabes que eso mismo pasa con nosotros en el cambio. Si tú y yo vivimos con el hombre viejo y una pasada manera de vivir, si nosotros continuamos con la misma vestimenta de cuando estábamos presos y encarcelados, siendo libres, nos van a catalogar por locos. No nos van a creer lo que estamos diciendo. Porque cargamos la misma vestimenta de cuando estábamos en cautiverio. Porque cargo mi misma mala manera de hablar de cuando yo estaba en cautiverio. Porque cargo mi misma manera de actuar de cuando yo estaba en cautiverio. Porque cargo incluso la manera mía de pensar de cuando estaba en el cautiverio. Porque hablo mal, hablo áspero de cuando estaba en el cautiverio.
porque no le hacía un bien a otro de cuando estaba en el cautiverio. O quizás le hacía un bien, pero había otras cosas, sentía odio de cuando estaba en el cautiverio. ¿Cuál es la vestimenta o el molde que trajimos del cautiverio, de la cárcel, que todavía tenemos puesta? Para que no nos cojan miedo, quitémonos la vestimenta de la cárcel y pongámonos y revistámonos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. No podemos nosotros andar en este estilo de vida que no agrada al Señor. La transformación es un proceso que viene de parte de Dios. Pero tenemos que estar alerta de esta transformación. Hoy nosotros tenemos que salir de aquí pidiéndole al Señor que nos ayude a que cada una de esas cosas que necesitan ser transformadas por Dios sean cambiadas por Él. ¿Qué cosas o qué molde el mundo te dio, joven, que estás aquí? Yo siempre le digo, hay frases y cosas y maneras de hablar que yo escucho en los jóvenes primero, antes que escucharle en el artista que la canta de verdad. ¿Sí? Vestimenta y cosas que primero yo la veo en la calle, antes que yo vea en las redes al que en realidad la uso. Por una falta de identidad que hay grande y terrible. Y de repente hemos comentado cómo la manera de hablar, la sociedad, el siglo nos ha disminuido nuestra capacidad de expresión. Porque todas las canciones que se escuchan hoy son de perversión, no te mencionan. No, una cosa nunca vi. Y entonces los muchachos que van creciendo escuchando esto, lo primero que saben decir es, a usted nieto grande, dale. Y no saben articularte una palabra, una frase contextual. Tú sabes lo grave, tú y yo nos reímos de eso, pero eso es tan grave porque dice la palabra, y con esto concluyo, que en el principio era el verbo, la palabra, el verbo era con Dios y estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, ¿y qué hizo? Habitó y vimos su gloria. Gloria porque se habló, vimos su gloria. ¿Sabes lo que el enemigo está haciendo hoy en día? Cerrándole el verbo a los jóvenes de hoy. Para que la palabra no se encarne en la vida del otro. Por eso los jóvenes no saben hablar del evangelio. Por eso los jóvenes, tú le preguntas un verso bíblico y no se lo saben, porque nos están cerrando el verbo de nuestra boca. Nos están cerrando al mismo que Cristo saca de nuestra boca, con todas esas canciones disparatosas que hay hoy, que le escuchamos a diario. Entonces estamos expuestos a estas cosas y uno se ríe, pero es una realidad que estamos viendo. Si no despertamos a esta situación de lo que significa ser transformado, jóvenes, nos va a llevar quien no nos trajo. Iglesia, vamos a perecer. Tenemos que estar conscientes de que necesitamos una transformación de parte de Dios en toda nuestra vida. El molde que nos ofrece el siglo, tenemos que desecharlo para que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso se va a dar cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida. Vamos a estar puestos de pie. Despedimos a aquellos que nos ven a través del internet. El Señor te bendiga y te guarde. Esperemos que esta palabra te haya sido de bendición.